Para los que tengan la posibilidad de tener la Sagrada Escritura, lo invito a que lo abra, a que busque la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4 y 12. Hoy nos enfocaremos como centro de nuestra prédica la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4 y 12. Por lo cual damos lectura en esta mañana. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Sobre qué tema nos habla? ¿Qué palabras nos tiene el Señor? Quizás usted ya haya escuchado estas palabras, pero el Señor nos habla nuevamente. Cada día se renueva su gracia. Damos lectura bajo la dirección de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar las diversas pruebas, ya que saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia y así serán hombres completos y auténticos sin que les falte nada. Versículo 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la lectura. Hemos escuchado que la carta del apóstol Santiago habla de pruebas. Nuestro tema se titula Fe y fortaleza en medio de las pruebas. Pero, ¿qué es una prueba o qué son las pruebas? Analicemos un momento y reflexionemos acerca de ello. ¿Qué es una prueba para usted? Todos, queridos hermanos, nos enfrentamos a distintas pruebas en la vida. ¿Pero qué es? Quizás más de alguno no conoce la definición que es prueba. Pues una definición que yo he encontrado de pruebas es que las pruebas es un examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien para poder pasar al siguiente nivel, a un nivel superior. Hermanos, sabemos, ¿verdad?, que el ser humano, ¿verdad?, no está excluido a las pruebas. Nuestra vida pasa por procesos. Nuestra vida tiene ciertas etapas, pero las pruebas nos hacen fortalecer más. Las pruebas nos ayudan a superar nuestros miedos, nuestros límites. Un ejemplo claro les quiero dar en esta mañana. ¿Qué se hace o qué hace un estudiante cuando inicia el nivel primario? ¿Qué tipo de pruebas le hacen? ¿Qué tipo de evaluación le hacen? Al momento de iniciar las clases, le enseñan una teoría, pero conforme va avanzando la etapa, se le hace una evaluación, se le hace una prueba al final del ciclo, digamos, en otras palabras, al final de cada año. Si el estudiante aprueba o gana, en otras palabras, el examen, pasa al siguiente nivel. Supongamos
si el estudiante inicia desde el primer grado, si le hacen un examen final, pasa al segundo grado y así sucesivamente. Entonces, acá en la carta del apóstol Santiago, acá nos dice claramente: hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Como decía con anterioridad, ¿verdad? El ser humano, todos nosotros como personas, pues nuestra vida pasa por diferentes pruebas. Puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero al final es una prueba, pero al final es una evaluación que nuestra vida nos pone para fortalecernos. Es por eso que en esta mañana, ¿verdad? Acá el apóstol Santiago hace énfasis a tener que soportarlo. ¿Por qué debemos de soportarlo? Como hacía un ejemplo, como decía en el ejemplo, ¿verdad? Si el estudiante no soporta la prueba, si el estudiante no aprende la lección, porque sabemos que en cada prueba, ¿verdad?, nos deja una lección, nos deja algo que mejorar en nuestra vida, nos deja algo que aprender. Y por lo tanto, ¿verdad?, debemos de soportarlo y debemos de superarlo. En el versículo 3 nos dice: ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprendan a tener paciencia. Muchas veces también en nuestra vida religiosa, ya centrándonos más en nuestro tema, porque sabemos que esta es una predicación. En la vida religiosa, ¿verdad?, muchas veces somos tentados, muchas veces tenemos diversas pruebas, ya sea quizás uno pase por una prueba de pobreza, de persecución, de calumnias, difamación, enfermedad o envidia. Un ejemplo que les quiero dar a conocer en esta mañana. No sé cuál será la situación de ustedes, pero el Señor sí lo conoce. El Señor conoce por qué pruebas pasa usted en este momento, por qué pruebas ha venido luchando usted durante su vida. Quizás ya esté superándolo o quizás aún está luchando para superarla. Pero el Señor dice acá, a través de la carta de Santiago: saben cuando su fe es puesta a pruebas, ustedes aprenden a tener paciencia. Cuando estamos en momentos difíciles, es costoso el poder decir: Señor, yo te amo. Es costoso poder decirle a Dios que, Señor, yo te alabo. Sí, nos duele. Las pruebas duelen, las pruebas son dolorosos, queridos hermanos. Quizás usted, amado hermano o hermana, que usted en su ministerio, ya que hablamos de fe acá, sabemos que todo ministerio necesita la fe, necesita que nosotros tengamos fe, pero ¿será que nuestra fe aumenta cuando se nos vienen calumnias, se nos vienen críticas? Creo que no. A veces, queridos hermanos, duele mucho. A veces, hermanos, sentimos dolor cuando nos vienen calumnias, cuando no recibimos el apoyo
en nuestra comunidad o quizás en otros lugares, o quizás no valoran el esfuerzo que usted hace. Pero tenga fe, tenga paciencia. ¿Por qué será que nos dice así la palabra de Dios? ¿Por qué nos dice que debemos de soportar la prueba? ¿Por qué es mayor nuestra felicidad? Entonces, vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 11. Ahí se nos dice por qué, ¿verdad?, debemos de alegrarnos en medio de la prueba. San Mateo 5, 11. Si usted tiene la oportunidad de tener ahí al alcance en la Sagrada Escritura, puede leerlo conmigo. San Mateo 5, 11. Nos dice de la siguiente manera: felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los calumnien falsamente, de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, que el premio que les espera es el cielo. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acá, ¿verdad?, el Señor nos dice que seamos felices en medio de las pruebas. Un ejemplo que quería agregar en esta predicación. ¿Cree usted que para un predicador de la palabra de Dios es fácil predicar la palabra de Dios? ¿Cree usted? Un ejemplo claro, ¿verdad?, a mi persona. ¿Cree usted que yo no recibo críticas? Muchas veces, ¿verdad?, yo recibo burlas. Muchas veces personas, no quiero nombrarlos, pero hay personas, ¿verdad?, que critican a uno de mala manera, que le dicen a uno, que lo señalan. Vamos a ver cuánto dura ese joven. Ese es un tipo de señalamiento. Vamos a ver si no cae él con su propia boca. En vez de apoyar a uno, lo critican. Amado hermano, usted sabe, ¿verdad?, que ser joven y estar participando en las cosas del Señor no es nada fácil. A mi persona, ¿verdad?, no es nada fácil el poder predicar la palabra de Dios. Predicarlo es fácil, vivirlo es lo que cuesta. Yo trato la manera de vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, muchos hermanos lo desaniman a uno. Quizás usted también está pasando por la misma situación. No sé qué cargo tendrá usted en su comunidad, en su parroquia. Pero acá el Señor nos dice: felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los calumnien, de todo por mi causa. El Señor acá nos da consolación. Sintámonos felices, queridos hermanos. Si ya a nosotros, ¿verdad?, se nos vienen críticas malas, críticas constructivas, es bueno. Yo en lo personal, ¿verdad?, me alegro mucho con los hermanos que se acercan a mí y me dicen: hermano, mejorá en esta manera. Yo le doy la gloria a Dios por eso, porque ese hermano es usado por el Señor. Pero muchas veces, ¿verdad?, muchos hermanos te critican
sin acercarse a la persona misma que critican, sino que critican falsamente, levantan calumnias hacia la persona. Pero el Señor acá nos da palabras de fortaleza. Felices ustedes, alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Hermano, perdón por jalar mucho mi persona en la predicación, pero es para dar un ejemplo. Quizás usted esté viviendo de la misma manera. Muchas veces, ¿verdad? Se nos vienen cosas malas, como decía anteriormente, hace un momento, que muchos hermanos, no sé, ¿verdad?, con qué intención lo hacen. Muchos hermanos te señalan. Vamos a ver cuánto dura ese predicador. Vamos a ver cuánto va a durar. A mi persona, ¿verdad? Llevo poco tiempo, 3 años más o menos, predicando la palabra de Dios en mi comunidad. A veces, ¿verdad?, los hermanos a veces no me lo dicen a mí personalmente, pero resulta que a mí no me gusta el chisme, pero a veces otras personas se me acercan y me dicen: hermano, tal persona critica, habla mal de ti. Pues la verdad yo no entro en detalles, no le pregunto más datos a esa persona. Simplemente yo le digo, pues el Señor me ha escogido para predicar su palabra. Yo no quise estar acá, como dijo el profeta Jeremías. Ay, Señor, ¿por qué me envías a mí si soy un pequeño todavía, si soy joven aún? Yo a veces digo eso. Yo a veces le pido al Señor: ¿por qué, Señor, me has dado esta vocación? ¿Para qué será, Señor? A veces le digo, ¿verdad? Cuando a veces siento desfallecer en mi fe. Pero siempre, queridos hermanos, el Señor me ha ayudado y creo que el Señor tiene grandes planes hacia mi vida y por supuesto hacia su persona también. Usted, amado hermano o hermana, que escucha en esta mañana, alégrese si usted también pasa por lo mismo. Quizás usted pasa por diversas pruebas. Quizás la prueba suya sea diferente. Quizás usted forme parte de un ministerio de alabanza. Muchas veces quizás lo critican porque usted, ¿verdad?, quizás en un momento falle, no le llegue a la tonalidad, a la melodía, pero siga luchando, sea feliz. Cuando lo critican, entonces sea feliz. Cántele al Señor, predíquele al Señor. No busque el aplauso del público, no. Busque usted el premio que el Señor tiene en el último día. Acá nos dice: de ese mismo modo persiguieron a los anteriores profetas. Como vemos en distintos pasajes de la Sagrada Escritura, muchas veces los profetas fueron juzgados mala manera. O sea que las pruebas no vienen desde nuestra vida, sino que anteriormente siempre han habido pruebas. Entonces, la fortaleza es lo que necesitamos para superarlo. Entonces, a veces, ¿verdad?, se nos hace la prueba de nuestra fe. No le digamos a nuestro problema: qué grande eres, problema. No. Sino que digámosle a nuestro problema: yo tengo a un Dios muy grande que Él me ayuda.
Tengamos fe entonces, queridos hermanos. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, en su inteligencia y amor infinito. Creer que aunque no entendamos todas las cosas, el Señor sí las entiende. El Señor sabe por qué pasamos por distintas pruebas. Pero ¿será que es fácil tener fe, tener fortaleza cuando estamos enfermos o cuando estamos en situaciones difíciles? Creo que no, amados hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quiero dejarles un mensaje claro. Quiero dejarles unos pasos para soportar las pruebas. En Eclesiástico capítulo 2, versículos 1 al 6, en el Antiguo Testamento. Eclesiástico capítulo 2, versículos 1 al 6. Si usted tiene la posibilidad de estar con Biblia en mano, pues busque Eclesiásticos capítulo 2, 1 al 6. Nos dice de la siguiente manera: Hijo mío, cuando te acerques a servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén el corazón firme, sé valiente. No te asustes cuando te sobrevenga una desgracia. Prepárate, pégate a Él, no lo sueltes, y al final serás premiado. Acepta todo cuanto te sobrevenga, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se pone a prueba en el fuego, y los elegidos en el horno de la pobreza. Confía en el Señor, que Él te ayudará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decía, ¿verdad?, que son pasos para poder soportar la prueba. Acá, ¿verdad?, el Señor nos dice que debemos de soportar las pruebas. Muchas veces cuando más nos acercamos a Dios, más se nos vienen las pruebas, más se nos vienen momentos difíciles. ¿Pero por qué será? Un claro ejemplo que hacía referencia acá, el libro eclesiástico, acá, ¿verdad? ¿Qué pasa con el oro? ¿Cómo se prueba el oro? El oro, ¿verdad?, se aprueba por medio del fuego para que brille más. Entonces, si usted, amado hermano o hermana, no sé, ¿verdad?, quizás usted pasa por momentos de prueba, o quizás no ya haya superado su prueba, o quizás también por delante, ¿verdad? Esto le puede servir, porque decía al momento de introducir este tema, nuestra vida pasa por procesos, diferentes etapas. Quizás hoy usted no pase por pruebas, pero puede que en algún momento de su vida pase por otras pruebas. ¿Qué debemos hacer entonces? Acá el Señor nos dice, mantén el corazón firme, sé valiente. Acá nos dice que seamos valientes. Muchas veces, ¿verdad?, nuestra prueba, o para poder superar nuestra prueba, viene desde nuestro interior, viene desde el corazón, viene desde nuestro pensamiento. En distintos estudios se ha comprobado, ¿verdad?, que la mente tiene poder sobre el cuerpo, que el corazón también puede tener dominio sobre el cuerpo. Entonces, acá nos dice el Señor, tengamos un corazón firme,
seamos valientes. Hermanos, hermanas, si usted, ¿verdad?, pasa por momentos difíciles, entonces usted lo que debe de hacer es tener el corazón valiente, ser firme. Pero ¿cómo podemos ser firmes? Acá también se nos dice, apégate al Señor, apégate a Él. Muchos hermanos, ¿verdad?, quizás en estos momentos, quizás en su familia, en su comunidad, en su parroquia, pasa por distintas pruebas, por distintas etapas. Entonces, ¿cómo debo de superar esta prueba?, dirá usted. Acá el Señor nos dice claramente, apégate a Él. Entonces, acerquémonos más al Señor. Pero ¿de qué forma podemos acercarnos más al Señor? ¿Cómo podemos acercarnos más a Dios? Pues participemos en nuestra comunidad, queridos hermanos. Participemos en nuestra parroquia, en nuestra diócesis. Sigamos luchando en nuestro ministerio, en donde nos ha llamado el Señor. Sigamos orando igual también, porque la prueba solo se vence con oración. A ejemplo, ¿verdad?, ya que ya estamos cerca de la Cuaresma, ya que a partir del próximo miércoles inicia la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Al igual que nosotros, Jesús también pasó por pruebas. ¿Será cierto?, dirá usted, amado hermano. Sí, hermano, es cierto. ¿Se acuerda del pasaje de la Sagrada Escritura? Cuando Jesús, ya a un día de ser juzgado, la noche anterior, ¿verdad?, cuando Él ya sentía, ya presentía que iba a ser crucificado, Él pasó una dura prueba en el bosque de Getsemaní. Jesús también sintió dolor cuando estaba en su prueba. Usted, amado hermano o hermana, en esta hora de la mañana, si usted pasa por pruebas, encomiéndele todo en las manos de Dios, como lo hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús en el bosque de Getsemaní? Él se alejó en oración. Él se centró en buscar fortaleza en el Padre Celestial. Sí, hermano y hermana, la prueba es difícil. Toda clase de prueba es muy difícil superarlo. Pero estar constante en oración es lo que nos sostiene, es lo que nos ayuda para poder soportar la prueba. Entonces, amado hermano, usted dice, yo ya no puedo, ¿qué debo de hacer? En Filipenses 4:13, nos dice de la manera siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si nosotros entregamos nuestra confianza en el Señor, obtenemos la fe en aquel que nos fortalece. Obtendremos nuestras fuerzas en el Señor Jesucristo, ya que la fortaleza es sinónimo de firmeza, de fuerza, de vigor, perseverancia y entusiasmo.
Entonces, amados hermanos y hermanas, mantengámonos firmes en el Señor. Al momento de las pruebas, no nos desanimemos, amados hermanos y hermanas, ya que el Señor, ¿verdad?, nos tiene preparado una corona de vida. En el versículo de la carta del Santiago, el capítulo 1, versículo 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Dichosos nosotros, ¿verdad?, que soportamos distintas pruebas. Dichosos nosotros que, a pesar de los pesares, seguimos luchando, seguimos perseverando en nuestros ministerios. Dichosos cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, quienes ustedes pasan por pruebas. El Señor nos anima en este momento para que podamos tener la fortaleza para seguir soportando las pruebas, ya que después de la prueba se nos viene la corona. Entonces, ¿cuál es la corona que nos promete el Señor? Hermano, usted que participa en su comunidad, usted que lucha en algún ministerio, no sé qué tipo de ministerio, ya sea ministerio de alabanza, ya sea catequista, ya sea predicador, ya sea orador, ya sea lector en la parroquia, ya sea en la pastoral juvenil, en diferentes etapas que la vida nos tiene. Entonces, sirva al Señor. Soporte sus pruebas. ¿Cuál es el premio que el Señor nos promete? ¿Cuál es la corona? En San Juan, capítulo 14, versículo 3. Ya casi vamos concluyendo con esta predicación. Una predicación centrada. Fe y fortaleza en medio de las pruebas. En San Juan 14, 3 nos dice: cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que yo donde esté, estén también ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hermano, usted que lucha en su vida, usted que lucha en su comunidad, lo animo en el nombre del Señor a que siga perseverando. Tenga puesta sus ojos en el Señor. Usted no persevere para que la gente le aplaude. No lo haga. Eso es malo. Eso es vanidad. En lo personal yo predico porque el Señor me ha llamado. Yo no predico para afamarme. Yo no busco premios en este mundo, al igual que usted, amado hermano. Usted que lucha en su ministerio, siga luchando, siga perseverando. Ánimo, no desfallezca. Sigamos luchando juntos. Pero puesta nuestra mirada en el Señor, puesta la mirada en Dios que nos promete la vida eterna. Esta vida es pasajera, queridos hermanos. El cielo y la tierra pasará, mas las promesas del Señor no pasarán. Así que ánimo en cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tenga puesta su confianza en el Señor.
Si necesita de fortaleza, busque la palabra de Dios. Acérquese a su parroquia. Busque la ayuda de sus sacerdotes. Sí, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos diversos espacios para fortalecernos, pero muchas veces nos encerramos. Muchas veces nos quedamos aislados. Muchas veces queda uno cuando entra en depresión, no busca ayuda. Pues hermanos, el Señor nos dice, ¿verdad?, que no nos quedemos estancados en medio de la prueba. Que no nos quedemos estancados, ya que la prueba nos permite seguir al siguiente nivel. ¿Cuál es ese nivel que buscamos todos? En esta vida, todos buscamos trascender al siguiente nivel. Todos buscamos llegar algún día a estar con el Señor allá en el cielo. Hermanos, quizás muchas teorías, quizás tú joven que estudias en diferentes etapas de la academia, quizás en la universidad, más en la universidad. Muchas teorías demuestran como si no creer en Cristo es la mejor manera, que la creación de este mundo evolucionó porque evolucionó materialmente. Pero, amados hermanos, en esta hora de la mañana, el Señor nos dice, ¿verdad? Tengamos fe y fortaleza en medio de las pruebas. El Señor nos da esa promesa acá. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para concluir, amados hermanos y hermanas, buscamos al Señor, sigamos en los caminos rectos. En medio de la prueba el Señor nos ayuda. En medio de la prueba solo Él es nuestro ayudador. Él nos libra de nuestra angustia. Él se acerca a los que sufren y salva a los que desfallecen. Hermanos, en el Señor Jesús, en Isaías capítulo 40, versículos 31 nos dice: pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Hermanos, para encontrar la fortaleza en el Señor, esperemos siempre en el Señor. Nunca nos desviemos en el camino de Dios. No nos desviemos, amados hermanos. Tengamos siempre puesta nuestra fe en el Señor. Como las águilas, nuestras fuerzas se renovarán. Un águila muchas veces pasa por procesos dolorosos, pero él renueva sus fuerzas y sale adelante. Hermanos y hermanas, quizás usted pasa por diferentes pruebas, pero el Señor nos ha ayudado con estas palabras. Entonces mantengámonos con un corazón firme, seamos valientes, apeguémonos más a Jesús para tener fe y fortaleza
en medio de las pruebas. La predicación nos ha llamado, nos ha hablado a cada uno de nosotros. Te ha hablado a ti y a mí, queridos hermanos. Nos ha hablado a todos. Nos ha dicho que tengamos fortaleza, tengamos fe puesta en el Señor. Busquemos la corona celestial. Busquemos que el Señor nos diga: bienvenido, hijo. He visto tu trabajo, he visto tus obras, bienvenido. He visto tus sacrificios, he visto quizás tus lágrimas, quizás en oración hemos llorado. El Señor nos dirá algún día: ven, vas a formar parte del reino que he preparado para ti. Entonces, hermanos, tengamos fe, tengamos fortaleza en el Señor y alegrémonos en medio de la prueba. Vamos a concluir con una pequeña oración. Dejemos que el Señor actúe en nosotros. La palabra se ha dicho, la palabra de Dios, Dios ha hablado en este momento. Concluyamos con esta breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, consolador de los afligidos, ayudador de los que necesitan de ti, fortaleza de los que son débiles. En esta hora, Señor, rogamos, Padre amado, tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que en esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra. Tú nos has hablado, Señor. Sabemos, Padre Santo, que el mundo necesita de ti. Sabemos, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Que a veces las pruebas, Señor, nos cuesta soportarlo, Padre Santo. Pero en esta hora de la mañana, Señor, te ruego, Padre Santo, que actúes en nosotros, que nos llenes de fe, que nos llenes de fortaleza, Señor. Que en medio de las pruebas, Señor, tu pueblo en esta hora de la mañana quizás pasa por diferentes etapas, diferentes pruebas. Fortalécelos, Señor. Ayúdalos, Señor. Dales ese espíritu, Señor, de corazón firme para pegarse a ti. Señor, te pido por aquel hermano que quizás está hospitalizado en este momento, que quizás ya no siente la fortaleza para seguir adelante. Señor, bendícenos a cada uno, bendice a todos los hermanos que han escuchado tu palabra, bendice a esta emisora, Señor, que está luchando, que está fortaleciéndose cada día para transmitir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, firmes en la fe. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos a actuar conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, guárdanos, Jesús. Gracias, Señor, por este momento que nos has brindado. Que seas tú, Señor, nuestra fortaleza en medio de las pruebas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, amados hermanos, gracias a cada uno de ustedes quienes han escuchado la palabra del Señor. Quizás en estos momentos la palabra nos haya hablado o quizás en diferentes etapas nos pueda ayudar. Lo invito a que comparta esta transmisión con sus seres queridos. Quizás más de alguna persona necesite la palabra de Dios. Gracias, queridos hermanos, quienes han escuchado también a través de Supercatólica 105.7 FM. Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Me despido de cada uno de ustedes. Su servidor, predicador de la palabra de Dios, Jeremías Chajón Lobos. Si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario para nuestra próxima
predicación el cuarto sábado del mes de marzo. Ya los invito para que usted también me escriba al 3150-4384 si usted quiere un tema en especial o si usted quiere que prediquemos en idioma quiché, también deje en la caja de comentarios. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ánimo en el Señor.